Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el tema de magnetostática y comenzamos con fuerza magnética y corriente eléctrica. Empecemos observando el siguiente experimento. Tomemos dos alambres conductores, los vamos a colocar de forma paralela y vamos a agregarle corriente a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que si la corriente entre ellos va en direcciones opuestas, se observa que los alambres se repelen entre sí. O sea, ¿cómo se puede colocar corriente en direcciones opuestas? Podemos hacer un circuito como se ve en la imagen. Tomamos una batería y hacemos un circuito cerrado. Recordemos que la corriente es el flujo de carga eléctrica, sale de la terminal positiva de la batería, fluye, como está en este esquema, fluye hacia arriba por el alambre de la izquierda y luego fluye hacia abajo por el alambre de la derecha. Entonces, inicialmente los alambres estaban colocados como se indica por las líneas punteadas. En el momento en que se conecta de esta forma a la batería, fluye la corriente y se observa que se repelen y se ve representado, bueno, podemos imaginar que están aquí clavados los alambres y por eso los alambres se doblan de esta manera, pero aquí lo que está ocurriendo es que se están repeliendo entre ellos. Si ahora se coloca de el circuito de otra forma tal que la corriente entre ellos va en la misma dirección, se observa que en ese caso los alambres se atraen. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que genera esta interacción? Podríamos pensar que es fuerza eléctrica, porque tenemos aquí flujo de carga eléctrica, es lo que pudiéramos pensar. Sin embargo, podemos hacer este otro experimento. Tomemos un solo alambre con corriente y le podemos aproximar una carga eléctrica y se observa que no hay fuerza eléctrica involucrada. ¿Qué es lo que está pasando? Aunque tengamos flujo de carga eléctrica en el conductor, podemos decir que el conductor es en todo instante de tiempo es neutro. Si congelamos el tiempo, vamos a tener la misma cantidad de carga positiva y negativa en todo punto en el alambre y en todo tiempo. Entonces el alambre es neutro, no tiene exceso de carga, sí tiene flujo de carga, pero no exceso de carga y por lo tanto no genera campo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que genera? Entonces, cuando empezamos con el estudio de electrostática, igual se estudió la interacción entre dos cargas y se concluyó que la fuerza eléctrica se debe a un campo eléctrico. Una de las cargas genera un campo eléctrico el cual interactúa con la otra carga que llamamos carga de prueba. De forma similar en este tipo de experimento con corriente, podemos decir que una corriente genera un campo vectorial al cual vamos a llamar campo magnético. Dicho campo vectorial interactúa con la corriente, pero en específico con las cargas en movimiento del otro alambre, y eso me genera una fuerza magnética. Entonces, en base a observaciones de este experimento, se deduce la fuerza magnética. ¿Qué podemos variar de este experimento? Podemos variar la corriente, o sea, la magnitud de la corriente, podemos variar la orientación de los alambres,
podemos variar la distancia entre los alambres. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que la fuerza es proporcional al campo magnético que genera este alambre. Vamos a tomar este alambre que lleva corriente I1 como nuestra fuente de campo magnético y el alambre de la derecha como nuestra corriente de prueba. Por el momento solamente nos vamos a enfocar en esta sesión en la fuerza magnética. Vamos a asumir que esto genera el campo magnético. ¿Cómo podemos concluir que la fuerza es proporcional al campo magnético? Podemos decir que el campo magnético depende de la corriente. Entonces, si cambiamos la corriente y observamos que dicha interacción, ya sea de atracción o repulsión, aumenta, es como podemos concluir que la fuerza magnética depende del campo magnético que genera esta corriente. Y bueno, no tenemos más que, o sea, los parámetros que tenemos para concluir esto, pues es la corriente y también la distancia. Pero bueno, la distancia, bueno, la dependencia del campo con la distancia, a la final termina también afectando al campo magnético. Entonces, si aumenta el campo magnético, ya sea aumentando la corriente o cambiando la distancia, aumenta la fuerza magnética y así es como se concluye este enunciado. La segunda observación es la fuerza resulta proporcional a la velocidad de las cargas. ¿Cómo podemos demostrar este enunciado? Vamos a mantener constante, entonces el campo magnético no vamos a variar la magnitud de la corriente, no vamos a variar la separación que hay entre ellos y podemos variar la corriente del alambre de prueba, o sea, aumentando aquí la corriente, y con eso se observa que la fuerza resultó proporcional a dicha cantidad, a flujo de carga. O sea, como la corriente es el flujo de carga, aumentando la corriente aumenta la velocidad de las cargas. Ahora, la fuerza también se observa que es proporcional a la cantidad de carga eléctrica. ¿Cómo podemos demostrar este tercer enunciado? Mantenemos nuevamente constante la corriente, o sea, constante el campo magnético que genera esta fuente. O sea, mantenemos I1 constante y la separación igual. Lo que podemos hacer es apilar varias corrientes I2, bueno, digamos, o sea, la misma cantidad de corriente, apilamos varios alambres. Al hacer eso, como cada alambre tiene la misma corriente, podemos decir que las cargas en movimiento tienen la misma velocidad. Pero como tenemos más alambres, tenemos más cargas y se observa que aumenta la fuerza, bueno, que la fuerza es proporcional a la cantidad de carga. Y por último, se observa que la fuerza resulta perpendicular al campo magnético y perpendicular a la velocidad de la carga. Eso se puede observar cambiando la dirección de la corriente. Y bueno, en conclusión, en base a estas observaciones, es como se logró deducir la fuerza magnética que siente una carga puntual y se concluye de esta forma. Entonces la fuerza magnética es igual a la carga, o sea, esta Q puede ser positiva o negativa, y al producto cruz de la velocidad de la carga de prueba con el campo magnético. Entonces viéndolo, o sea, viendo la carga Q, digamos que la carga está en sumergida en un campo magnético B y que lleva una velocidad que va en esta dirección. Lo que nos está diciendo esta expresión es que la dirección de la fuerza es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector
campo magnético. Sería este plano de color como, bueno, gris. Y la magnitud de la fuerza es igual a la carga, la magnitud de la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo magnético, seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Por lo tanto, vemos que como es seno de este ángulo, si la velocidad y el campo magnético son paralelos o opuestos, o sea, paralelos, pero en el sentido opuesto, la magnitud de la fuerza es 0 y la fuerza tiene magnitud mayor cuando la velocidad y el campo magnético forman 90 grados entre ellos. Muy bien, entonces esta es la fuerza magnética que siente una carga en movimiento. Por supuesto, si la carga es negativa, la fuerza cambia de dirección. Ahora, ya sumando ambas contribuciones, digamos que tenemos tanto campo eléctrico como campo magnético. La fuerza electromagnética resultante se le conoce como la fuerza de Lorentz y simplemente las sumamos por superposición. Entonces, si tenemos una carga eléctrica con cierta velocidad, aquí tenemos un campo magnético que digamos va hacia la derecha, un campo eléctrico que va hacia arriba. Si la carga es positiva, sabemos que la fuerza eléctrica es hacia arriba. Si la velocidad de dicha carga está en esta dirección, que pensemos es en dirección 90 grados con respecto al campo magnético, haciendo el producto cruz, velocidad, cruz, campo magnético, la fuerza magnética resultante es, en este caso particular, hacia abajo. Entonces la fuerza total es la suma vectorial de ambas fuerzas. Ahora, como podemos observar aquí, vamos a estar utilizando ya diagramas, bueno, más seguido que en el caso eléctrico, esquemas en donde tengamos las tres direcciones, ¿no? Entonces es conveniente definir la siguiente notación. Vamos a imaginar el vector, lo podemos visualizar como una flecha, y con esto, si queremos dibujar un vector que apunta hacia adentro de la página, pues hay, bueno, hay un par de convenciones de las que he visto. Son dibujar ya sea nada más una tacha o una tachita con un círculo. Esto representa como esta parte de la flecha, como si lo observáramos de esta parte. Entonces esto representa un vector que va hacia adentro de la página, y cuando se dibuja un puntito, o pues también lo podemos encontrar como un puntito y concéntrico un círculo, eso representa la punta de esta flecha. Entonces esto es un vector que sale de la página, de la pantalla. Muy bien, entonces esto va a ser útil para mostrar, representar hacia dónde apunta el vector. Puede ser el vector velocidad, el vector campo o el vector fuerza. Ahora, supongamos que tenemos un campo magnético que apunta en la dirección de acuerdo a esto. Entonces está saliendo de la pantalla. El campo existe en esta región sombreada de verde y tenemos una carga Q que entra por la parte izquierda a este campo magnético. De acuerdo a esta expresión, la fuerza magnética lo que va a ocasionar es, en el momento en que la carga entra al campo magnético, se me va a generar una fuerza magnética hacia abajo. Ustedes lo pueden verificar, hagan el producto cruz, velocidad, cruz, campo magnético, la fuerza resultante es hacia abajo. Entonces la fuerza desvía la dirección de la carga eléctrica y un
tiempo después, pues nuevamente tenemos fuerza magnética que es perpendicular a, bueno, tanto la velocidad como al campo magnético. Entonces, a lo largo de, bueno, en el movimiento de la partícula me va a generar esta trayectoria circular en donde en todo momento la fuerza magnética es perpendicular. En el momento en el que sale del campo magnético, pues continúa su trayectoria. Esto que trae, bueno, en este ejemplo podemos observar que a lo largo de toda la trayectoria la fuerza magnética fue perpendicular. ¿Esto qué consecuencia trae en cuestión del trabajo realizado por la fuerza magnética? Significa que la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿Esto cómo lo podemos corroborar? Entonces vamos a iniciar con la expresión de el trabajo realizado por una fuerza. Pues esto es general. Y digamos que esta fuerza es la fuerza magnética. Entonces sustituimos, tenemos Q, velocidad, cruz, campo magnético. Este diferencial de longitud lo podemos reescribir como la velocidad en cierto punto y dt, diferencial de tiempo. Y ahora vean lo siguiente. Este V cruz B me genera un vector, bueno, el vector fuerza magnética, el cual es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Y por lo tanto, como aquí tenemos el producto punto con la velocidad, entonces al ser perpendiculares, esto se traduce a que el producto punto me da 0 y por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza magnética es igual a 0. Conclusión, fuerzas magnéticas no hacen trabajo. Muy bien, ahora veamos corriente eléctrica en un alambre. La corriente eléctrica se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por cierto punto del alambre. Entonces la corriente se define como dQ en dt. Por convención, la corriente la vamos a considerar como el movimiento de cargas positivas. Físicamente lo que se mueven son cargas eléctricas, pero ya por convención a cómo se fue desarrollando el tema de electricidad, bueno, se consideró en un principio que la corriente es el movimiento de cargas positivas y pues bueno, así se quedó y así lo vamos a utilizar. Entonces cuando decimos bueno, corriente, podemos pensar en, bueno, como en este esquema, aquí esta flechita nos dice que la corriente va bueno, en sentido hacia la derecha. Podemos visualizar cargas positivas en movimiento, aunque bueno, físicamente significan cargas negativas que van hacia el sentido contrario. La corriente tiene unidades de ampere, que en el Sistema Internacional de Unidades es igual a coulomb por segundo. ¿Okay? Entonces aquí también se observa Q es en coulomb y tiempo en segundo. Entonces la corriente es en coulomb por segundo, que es ampere. Podemos tener, además de corriente en alambre, también tenemos corrientes superficiales y corrientes volumétricas. Ahora la corriente, esto es la magnitud de la corriente, pero también va a ser útil utilizar el vector corriente. El vector corriente tiene magnitud de Q en dt y la dirección es la dirección de la velocidad de las cargas, que es equivalente a un vector que apunta de forma tangencial a la curva trazada por el alambre. Si consideramos al flujo de estas, bueno, a la densidad de las cargas en movimiento como lambda,
podemos reescribir la corriente en términos de dicha lambda. Bueno, aquí quiero aclarar, ya comenté que podemos tener alambres con corrientes que son neutros, o sea que la lambda es 0. En todo punto en el espacio tenemos la misma cantidad de carga positiva que negativa. Aquí lo que estamos asumiendo es lambda, solamente estamos visualizando las cargas en movimiento. O sea, esta lambda no se refiere a tal cual la lambda a como lo hemos visto previamente en electrostática, sino que se refiere a la lambda de las cargas en movimiento. Entonces, bueno, podemos tomar el dq es igual a lambda por un diferencial de longitud, y este dl en dt es la velocidad de dichas cargas en movimiento. Y esto nos permite escribir el vector corriente de la forma lambda por el vector velocidad. Sin embargo, sí podemos tener casos en donde el alambre también genere campo eléctrico. O sea, podemos tener dos tipos de situaciones: alambres neutros con corriente, o podemos tener un alambre con densidad de carga lambda y el alambre lo movemos completamente, o sea, todo el alambre físico lo movemos con cierta velocidad. En ese caso vamos a tener también, como tenemos flujo de cargas, vamos a tener una corriente, pero al mismo tiempo vamos a tener carga eléctrica, un exceso de carga eléctrica. Entonces, para estos casos en donde tenemos el alambre cargado y físicamente lo movemos, vamos a tener una fuente de campo magnético y también una fuente de campo eléctrico. Para estos casos podemos utilizar esta misma expresión. Entonces, en conclusión, esta expresión puede representar dos situaciones. Uno es el vector corriente de un alambre neutro, dada una lambda, donde la lambda representaría nada más las cargas en movimiento, o puede utilizarse para un alambre, ahora sí, con exceso de carga, con una densidad lineal de carga, y el alambre físicamente lo movemos con cierta velocidad. En la práctica realmente, bueno, lo que se nos suele proporcionar es, en el caso cuando el alambre es neutro, simplemente se nos da el valor de la corriente, y o sea, en los casos de alambre neutro no se nos suele dar la lambda, o sea, porque al ser pues ya con el valor de la corriente es suficiente. Por otra parte, cuando ya tenemos alambres en movimiento completo, ahí sí se nos suele dar el valor de lambda, y es cuando se utilizaría esta expresión. Muy bien, ahora corrientes superficiales. Vamos a suponer que tenemos pues como una hoja, como una lámina de cargas que están en movimiento, y para estos casos la corriente vamos a tomar un diferencial de longitud perpendicular a dicho movimiento, o sea, este listón, y la corriente aquí va a representar la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por esta longitud perpendicular. Entonces tomamos un tramo perpendicular al movimiento, un dl, este símbolo significa perpendicular, un dl perpendicular. Entonces la cantidad de carga que pasa por ahí por unidad de tiempo, eso significa la corriente. Observen que es similar al caso de un alambre. O sea, en el alambre tomamos un pedacito de alambre, se traduce a un punto en esta hoja,
tomamos una sección perpendicular a la hoja, y eso, la cantidad de carga que pase por ahí, por unidad de tiempo, eso nos da la corriente. Vamos a definir en este caso una densidad de corriente superficial. O sea, la densidad de corriente superficial se define y suele escribirse con esta K mayúscula. Es igual a la corriente sobre esta longitud perpendicular al movimiento, o sea, DI en DL perpendicular. Esto, bueno, como lo podemos ver de otra forma, o sea, la cantidad de corriente, si pasamos el DL de esta parte, DL multiplicando a la densidad de corriente, eso nos da la corriente que pasa por ese diferencial de longitud. Entonces, por supuesto, si la K es uniforme y multiplicamos por toda la longitud perpendicular de esta hoja, eso nos da la corriente total que porta esta hoja. Muy bien, podemos escribir si conocemos la densidad de carga superficial de nada más las cargas en movimiento, de forma similar al caso lineal, simplemente multiplicamos la sigma por la V, eso nos da la densidad de corriente superficial. Y lo mismo que mencioné previamente, esta sigma V puede representar nada más la densidad de las cargas en movimiento, o podemos tomar una superficie con densidad de carga superficial sigma y la superficie por completo la movemos con cierta velocidad, eso me va a generar una densidad de corriente. Y en ese caso también vamos a tener una fuente de campo eléctrico. En la práctica, por lo general, cuando tenemos una superficie, o sea, con corriente y es neutra, nos van a proporcionar la K, la densidad de corriente superficial, y en los casos en donde pues ya se tenga una hoja con densidad de carga superficial y en movimiento, es recomendable utilizar esta expresión sigma por la velocidad. Ahora, un detalle aquí, observen las unidades y observen el nombre de este vector. Esto es la densidad de corriente superficial y pudiera pensarse como en el caso similar de la densidad de carga superficial, en el caso eléctrico, que esto tiene unidades de corriente por unidad de área. Pero observen simplemente aquí en la definición matemática que esto es de I en dL. Esto tiene unidades de ampere por sobre metro. O sea, corriente es ampere y esto es metro. Entonces, aunque se llame densidad de corriente superficial, tiene unidades de ampere por unidad de metro. Ahora, la corriente eléctrica volumétrica, vamos a tener ahora un volumen, un flujo de cargas en un volumen. Y en este caso la corriente se define como la carga por unidad de tiempo que pasa a través de una sección de un área transversal al flujo de las cargas. Entonces, I de Q en dt es que tanta carga eléctrica pasa por esta sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, de forma similar al caso previo, definimos en este caso una densidad de corriente volumétrica, se define con esta J, y esta densidad es igual a dI en dA, el área perpendicular al movimiento. Entonces la corriente es igual a J por dA. Así podemos determinar cuánta cantidad de corriente pasa. Y lo mismo lo podemos escribir en términos de una densidad de carga volumétrica ρ multiplicada por la velocidad de dicha ρ. Y aquí
también, ojo con las unidades, esto tiene unidades de ampere por metro al cuadrado. Muy bien, ahora veamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es equivalente a la conservación de la carga eléctrica. De esta expresión podemos ver que la corriente que pasa por una superficie lo podemos obtener integrando la densidad de corriente volumétrica por el diferencial de área que atraviesa, o sea, es el flujo de la densidad de corriente volumétrica. Aquí nuevamente, o sea, esto se deriva de esta expresión, pasamos el dA aquí a la parte izquierda multiplicando y el producto punto nos asegura que así obtenemos el área perpendicular a la densidad de corriente volumétrica e integramos para obtener toda la corriente que atraviesa cierta cara. Digamos, observamos este volumen, tomemos nada más esta cara, la que está más hacia nosotros, y esta flecha representa el vector J. Entonces, el flujo de dicho vector que atraviesa a esta superficie, eso es igual a la corriente. Ahora, la corriente, ahora vamos a considerar este cubo, este volumen. La corriente que entra a este volumen va a ser igual a sumar la corriente que pasa por todas las caras de este volumen. Entonces eso nos da esta integral cerrada del flujo de la densidad de corriente volumétrica. El signo negativo es porque estamos obteniendo la corriente que entra al volumen. Entonces, como por definición, el vector área es igual, en el caso de una superficie cerrada, va en dirección saliendo del volumen que encierra dicha superficie. Entonces eso hace que si la corriente está entrando, el flujo nos va a dar negativo. Entonces con este signo negativo ya aseguramos que esta es una corriente, o sea, el valor es positivo. Y por conservación de carga eléctrica, si está entrando corriente, o sea, si está entrando carga eléctrica y ahí se está quedando, significa que la cantidad, la carga total Q mayúscula que contiene este volumen está aumentando con el tiempo. Entonces esta corriente, o sea que está dado por esta expresión, también es igual a la cantidad de carga que está aumentando en el tiempo, o sea, a la derivada temporal de la carga total. O sea, si no estuviera aumentando la carga, esto es cero, quiere decir que no hay corriente que está entrando. Entonces la Q, si la Q es constante en el tiempo, entonces no hay corriente, entonces esta derivada me da cero y la corriente es cero. Muy bien, entonces tenemos esta expresión y vamos a reescribirla de esta manera. Podemos utilizar aquí teorema de la divergencia y escribir esto como la integral de volumen de la divergencia de J, y en la parte derecha la Q lo vamos a escribir en términos de la densidad de carga volumétrica. Entonces la Q es igual a ρ e integramos en el volumen, y esto nos permite tener en ambos lados las integrales de volumen. Vamos a también en esta parte derecha la derivada temporal la podemos meter dentro de la integración y actúa sobre la densidad de carga volumétrica. Entonces, bueno, para que esto se cumpla, significa por lo tanto que la divergencia de J es igual a menos la derivada temporal de ρ en dt. Entonces vamos a pasar el signo negativo a la derecha. Esto es nada más por convención, como suele escribirse la ecuación de continuidad, que es esta que tenemos aquí. Entonces, en conclusión, la divergencia de la densidad de corriente volumétrica es igual a menos la derivada temporal de la densidad de carga volumétrica.
Esto nos permite ahora hablar sobre corrientes estables. Una corriente estable es aquella que no cambia en el tiempo, o sea, es constante en el tiempo y que además es una corriente en donde no se está acumulando carga eléctrica en ningún punto. Las corrientes estables producen campos magnéticos constantes en el tiempo. Y campos magnéticos constantes en el tiempo, pues es tal cual magnetostática. En el caso electrostático estudiamos campos eléctricos constantes en el tiempo. En el caso, y los campos eléctricos constantes en el tiempo lo producen cargas eléctricas que no cambian en el tiempo, cargas eléctricas estables. En el caso de magnetostática son campos magnéticos que no cambian en el tiempo. Eso lo producen corrientes estables, corrientes que no cambian en el tiempo. Y en términos de la ecuación de continuidad, si no se está acumulando carga en ningún punto, podemos regresar rápidamente a la ecuación de continuidad. Quiere decir que la ρ no está cambiando en el tiempo. Entonces la derivada me da 0 y se traduce por lo tanto que la divergencia de J es igual a 0. Entonces el estudio de la magnetostática significa que se cumple esto de que la divergencia de la densidad de corriente volumétrica es igual a 0. Muy bien, ahora veamos fuerza magnética en corrientes estables. Entonces, como es corriente estable, significa que no tenemos acumulación de carga en ningún punto del alambre, y eso también significa que la corriente es igual en todo punto del alambre. O sea, si yo me posiciono, digamos, en este punto y me muevo un poquito hacia la izquierda, y vamos a tener corriente entrando. Me muevo un poquito hacia la derecha, voy a tener corriente saliendo. O sea, estoy pensando como en el caso del cubo, ¿no? Entonces tenemos corriente que entra, corriente que sale, en el caso de este alambre. Y como no tenemos acumulación de carga, significa que lo mismo que entra por la izquierda es lo mismo que sale por la derecha. Entonces la corriente es igual en todo punto de este alambre. Es una corriente estable, bueno, además que no cambia toda la corriente en el tiempo. Muy bien, entonces vamos a considerar por lo tanto una corriente estable. Y nos interesa ahora cuál es la fuerza magnética total que siente este alambre. Ahora sí ya vamos tal cual a la fuerza sobre alambres, que es lo que como iniciamos, que iniciamos viendo fuerza sobre alambres, pero derivamos con eso nada más la fuerza sobre una carga puntual Q. Bueno, se dedujo. Muy bien, entonces en el caso de un alambre partimos de esto, tomamos un diferencial de carga y eso nos da un diferencial de fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética total sería integrar todas las diferenciales de fuerza magnética. ¿Okay? Entonces aquí asumimos que en todo el espacio tenemos cierto campo magnético B. Ahora lo que podemos hacer es reescribir este diferencial de carga en términos de I de t y la velocidad como dl en dt. Entonces se nos elimina este dt. La I es además, como es una corriente estable, la I es constante en todo el espacio, puede salir de la integración. Y nos va a quedar simplemente que la fuerza total es igual a I, integramos dl cruz B. Ahora, si además, en el caso particular en donde el campo magnético es uniforme, esta expresión
la podemos reducir aún más. Podemos la integral, o sea, esta integral pues actúa en todo lo que está hacia la derecha, pero si el campo magnético es uniforme, o sea, es espacialmente, o sea, constante y apunta en la misma dirección, esta integral afecta nada más a este diferencial de longitud. Entonces podemos nada más integrar los diferenciales de longitud. ¿Esto qué significa? Podemos visualizar muchos diferenciales de longitud, sumarlos vectorialmente, o sea, la integración es tal cual, pues, suma. Entonces hacemos la suma vectorial y si sumamos todos los vectores diferencial de longitud, al final resulta en un vector que va desde el origen, desde el inicio hasta al final. Entonces sería un vector como este vector de color verde. Vamos a llamarle L, o sea, este vector L es igual a esta integral de dl, y concluimos que la fuerza, en el caso donde tenemos corriente estable y campo magnético uniforme, se puede escribir como I L cruz B. Entonces, esta fórmula pues resulta muy práctico porque simplemente tenemos que trazar un vector desde el origen hasta el final de la corriente. Aquí se puede ver fácilmente que si el alambre se cierra, o sea, si tenemos un loop, si tenemos un alambre cerrado, una corriente que está circulando, y toda sumergida en un campo magnético uniforme, la fuerza resultante va a ser cero. Esto también es válido cuando, o sea, el alambre no necesariamente tiene que estar en un plano, puede estar en 3 dimensiones. Esto también aplica. Y por último podemos pues igual encontrar la fuerza, cómo determinar la fuerza cuando tenemos una densidad de corriente superficial. En este caso, es K cruz B, diferencial de área. Y para el caso volumétrico nos queda J cruz B, diferencial de volumen. Muy bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Hemos visto, por lo tanto, fuerza magnética, corriente eléctrica, la ecuación de continuidad, que para el caso de magnetostática ya es lo que vamos a estar trabajando. La ecuación de continuidad se reduce a la divergencia de J es igual a 0. Y finalmente vimos la fuerza magnética sobre corrientes. Entonces hasta aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente sesión.